Hoy nosotros estamos conmemorando uno de los días más potentes en la historia de toda la humanidad. Estamos conmemorando el sello de la victoria más aplastante en toda la historia. Y si hay algo importante de esto, es que la resurrección de Jesús no tan solo lo hace vencedor a Él, sino que nos hace vencedores también a nosotros. Dice la palabra, Primera de Corintios capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. O sea, si Cristo no resucitó de entre los muertos, ¿para qué rayos Radi y Gabo cogen el micrófono? Si nuestro Señor no venció la muerte, la segunda parte de este versículo dice, vana también es nuestra fe. Pero yo necesito compartirle algo a ustedes. La fe no es pedirle a Dios que me ayude. Y la fe no es pedirle a Dios que cumpla sus promesas. La fe es adorarle a Dios porque Él ya las cumplió. Sí, Señor. O sea, la fe no es decirle a Dios en medio de estas pruebas, necesito que me den la victoria. Es adorarle a Dios porque nos hicieron más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, Señor. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, atiéndame para acá bien, es la burla más grande que le han hecho al infierno. ¿Sabe? Las primeras planas el viernes decían, lo mataron. Pero el domingo tuvieron que decir, voten todos esos periódicos porque el que había muerto dejó la tumba vacía. Muchas personas lloraron el viernes, pero el domingo dieron voces de alegría. Mire esto. Muchos de nosotros por mucho tiempo hemos llorado. Por los pasados meses hemos estado llenos de quejas y de llanto. Sin embargo, yo descubrí con esta historia de la resurrección que lo que sucedió el viernes por nada del mundo cancela lo que sucedió el domingo. Pero lo que sucedió el domingo cancela abismalmente lo que sucedió el viernes. Por eso hay muchas personas que por los últimos tiempos han estado llorando, pero necesitamos profetizarle a ellos y decirle que quizás estaban llorando el viernes, pero el domingo la historia va a cambiar. Y lo que está pasando hoy domingo va a reparar meses y años de tristeza y dolor. Alguien debe entender que nuestro proceso jamás detendrá nuestro progreso. Gloria a Dios. Ahorita el pastor dijo algo que es el perfecto ejemplo. Es que a veces los procesos de nuestra vida son tan solo el trampolín que nos lleva a la próxima dimensión. Y esto Jesús lo entendió muy claro. Por eso es que el quebranto fue tan necesario en su vida. Porque hay días que nosotros tenemos pruebas pequeñas. Y como son pruebas pequeñas, cuando las vencemos son victorias pequeñas. Pero hay procesos que son muy dolorosos y muy grandes. Pero déjame decirte que cuando llegan las victorias, estas también son muy grandes. Y de esas nos han hecho parte a nosotros.
La Biblia registra a Jesús hablando que si el grano de trigo no cae en tierra, se queda solo. Pero si cae a la tierra y muere, lleva mucho fruto. Porque al diablo se le olvidó es que los que querían enterrar a nuestro Señor Jesucristo, se les escapó de la mente que Él cargaba la semilla más grande. Y por esa razón tú y yo estamos aquí. Porque lo que es sembrado con dolor, posteriormente se convierte en un árbol grande. Y quizás hoy, eso es lo que nosotros estamos viviendo. Momentos de quebranto, pero hoy estamos conmemorando la resurrección. Y alguien puede decir conmigo, hoy nos están mudando juntamente con Cristo de la tumba a la resurrección. Dígale a alguien, o al que está a su lado, te quieren mudar. Dios está planificando una mudanza y están contando contigo. Nuestro Dios es un Dios de movimiento. Continuamente está haciendo diferentes cosas para empujarnos al lugar donde Él quiere que usted y yo estemos. Y las mudanzas a veces no son muy cómodas. A mí no me gusta la mudanza. No sé cuántos de ustedes se han mudado, pero en la última que yo dije, no me vuelvo a mudar. Son terribles las mudanzas. Cuando a veces nos tenemos que mudar porque hemos tenido alguna pérdida y estamos obligados a mudarnos porque alguna situación ha ocurrido en nuestro entorno que nos está obligando a dejar el lugar en que estamos, que tanto amamos, que ya nos hemos acostumbrado a él. Y en las mudanzas, en muchas ocasiones, cuando tenemos que hacerlas por obligación, nos duele. Porque posiblemente estamos dejando atrás cosas que amamos. O posiblemente hemos perdido cosas que amamos. Así que en este panorama es doblemente triste la mudanza. Hay mudanzas que las hacemos para algún beneficio, para algún bienestar, porque hemos adquirido una propiedad. Y ya tenemos algo preparado y lo hacemos con gozo y con alegría, pero no dejan de tener cierta problemática. Nuestro Dios es un Dios que no quiere que usted y yo nos acostumbremos mucho aquí en la tierra. No los oigo. Entonces Dios quiere que usted y yo aprendamos a dejarnos mover por Él. Porque las mudanzas en el plano espiritual tienen un sentido tremendo. En el plano espiritual, las mudanzas son la herramienta que Dios utiliza para ubicarnos en el lugar que Él ha separado para nuestra bendición. Las mudanzas, espiritualmente hablando, es la herramienta que Dios utiliza para ponerlo a usted y ponerme a mí en el lugar que ya de antemano Él ha decidido que nos va a bendecir en ese sitio. Las mudanzas son importantes porque Dios va a lograr ubicarnos. Escuche esto, Dios tiene un libro establecido para usted y para mí. Y un plan ya establecido. Y cuando Dios lo miró a usted y preparó ese libro, no decidió dejarlo en un lugar y de ahí y desde el cielo derramar su bendición para que cayese sobre ese lugar. Dios puso su bendición a lo largo del camino, en diferentes posiciones, en diferentes lugares.
Y usted y yo no podemos cruzarnos de brazos esperando que lleguen ciertas bendiciones, porque Dios las ubicó en el camino. Entonces, por eso es que Dios necesita que usted y yo caminemos. Pero si usted y yo estamos muy cómodos y ya nos hemos acostumbrado a un lugar, entonces Dios necesita utilizar otros recursos que tiene a su disposición, que son las pruebas. Hay pruebas. Es más, el 90% de las pruebas, escuche esto, el 90% de las pruebas que viven los cristianos no son otra cosa que un mecanismo que Dios está utilizando para sacarnos de un lugar y llevarnos a otro. Pero si usted y yo nos demoramos mucho en entenderlo, se demorará mucho la prueba. Pero en cuanto, oiga, las pruebas son un mecanismo de aprendizaje, de enseñanza. Algo que Dios está utilizando para enseñarnos y revelarnos algo de tal manera que espiritualmente usted y yo crezcamos y nos ubiquemos en el lugar que Él ha determinado para nuestra bendición. Pero si usted y yo no lo aprendemos, mi esposa es maestra y ella sabe que cuando un alumno no pasa una prueba tiene que repetírselo. Hay cosas que usted y yo las podemos aprender sin que llegue la prueba. Esa es la dimensión en que debe vivir la iglesia. Señor, muéstrame lo que tú quieres y yo me muevo. Pero en el momento en que usted y yo dejamos de percibir la voz de Dios, entonces aparecerá una prueba con el fin de abrir el entendimiento para que usted y yo nos podamos mover al lugar que Dios ha determinado. Es el propósito amoroso de Dios de abrirnos los ojos, de levantar una bandera para que usted se dé cuenta que algo no anda bien. En la crisis y en la prueba se da cuenta que las cosas no van bien. ¿Cómo sabemos? Cuando tenemos que movernos porque nos sentimos inconformes. Porque hay algo en nuestro ser que no nos hace sentir bien. Nos sentimos como amarrados y nos sentimos decepcionados y ya no tenemos el ánimo de antes. Esa es una gran bandera que se levanta para decirnos que es tiempo de movernos, que Dios quiere hacer una mudanza, que Dios espiritualmente quiere trasladarnos de un lugar a otro. Nuestro Dios es un Dios de mudanza. A usted y a mí nos trasladaron de la muerte a la vida. Nos trasladaron de las tinieblas a la luz. Nos movieron del pecado a la redención y a la reconciliación. A usted y a mí nos sacaron de la depresión y nos trajeron al gozo del Señor. A usted y a mí Dios nos ha sacado de la intranquilidad y nos ha ubicado en su paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos sacaron de la escasez y nos ubicaron en el lugar de la abundancia. Nos sacaron de la enfermedad y nos ubicaron en el lugar donde la salud es abundante. Nos sacaron de la opresión y nos pusieron en el lugar de la libertad y de la bendición. Es más, la Biblia dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas y nos ubicó en el reino de su amado Hijo Jesús. La iglesia tiene que aprender algo. Cuando Dios quiere traer algo nuevo y usted y yo nos empeñamos en algo viejo, Dios tiene que mover nuestras vidas. Usted y yo tenemos que aprender a soltar lo viejo para que llegue lo nuevo de Dios. Si usted y yo nos aferramos a un dolor del pasado, la alegría y el gozo nuevo del Señor no va a llegar. Hay gente que tiene que dejar de llorar a Saúl para que llegue el David. Hay gente que tiene que dejar de llorar al Elimelech
pensando y entendiendo que hay un redentor en vos. Hay gente que tiene que dejar de llorar la esclavitud de Egipto y abrazar la tierra prometida. Tiene que soltar lo viejo y abrir los brazos a lo nuevo de Dios, a lo que Dios quiere hacer, a lo nuevo que Dios tiene para ti, a lo que ya Dios de antemano ha separado. Dios no anda inventando en el camino, ya Dios determinó lo que usted y yo necesitamos y lo tiene puesto en el camino. Pero posiblemente estás viviendo una prueba y Dios te está diciendo: es que te estoy empujando porque quiero que llegues al lugar correcto, donde yo te voy a bendecir. Elías profetizó un momento duro en un pueblo. Pero entonces Dios le dijo: te vas a mover al arroyo de Querit, porque allí va a estar mi bendición. Dios siempre nos va a mover, aunque el mundo se esté haciendo pedazos al lado suyo y mío. Nos va a llevar al lugar donde está su provisión. Y si Él tiene que arreglársela, más tenga, pero usted tenga, así lo va a hacer. Porque ya estaba determinado por Él en su libro. Y cuando se secó el arroyo, le dijo: ahora te mueves a otro lugar. Y es posible que en aquel lugar la gente ni siquiera entienda, porque Dios le dijo: le he dado orden a una mujer. Y cuando Elías llegó allí, la mujer no sabía nada. Pero Dios se encargó de llevar al profeta al lugar de la bendición. Usted y yo tenemos que estar muy pendientes de cuál es el movimiento que Dios está haciendo. Ahora hace mucho sentido, papi, cuando le dijeron a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Por mucho tiempo nos hemos ubicado en lugares que delante de nosotros son muy cómodos, donde tenemos toda nuestra familia, todos nuestros seres queridos, donde no nos han faltado los recursos. Estamos cómodos. ¿Y a quién de nosotros no le gusta la comodidad? Yo le tengo que confesar que el día de ayer, desde el viernes para el sábado, nosotros nos quedamos en una vigilia en la iglesia. Y uno no sabe cuán cómodo es la cama de uno hasta que uno no duerme en ella. Yo tuve que coger los asientos, los primeros asientos de aquí rápido en el altar, allá en mi iglesia. Los viré uno, estaba orando y después tengo que dormir algo. Decía, como que el cuello me duele, la cama es tan rica. Sin embargo, hay momentos en la vida del ser humano donde Dios le dice: es que estás muy cómodo aquí, como soy un Dios de movimiento, vámonos al camino porque te voy a bendecir. Y lo más que me interesa no es que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Es que este próximo versículo dice algo sumamente interesante. Es que le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Dios nunca te va a mover sin estar interesado en promocionarte. Dios nunca va a estar involucrado en una mudanza para tu vida sin la intención de llevarte a un siguiente nivel. Yo sé que yo estoy hablando con las personas correctas. Que Dios le está diciendo: hay un proceso de transición en su vida que no es para dejarlos igual. Que no es para que se mantenga en la misma posición. Nadie que hace ejercicios y pone en dolor su cuerpo está esperando verse igual. Es más, algunas personas
Y los que pusieron de su resolución este nuevo año ir al gimnasio. Nadie que va al gimnasio se quiere quedar igual. Es más, hay personas que van al gimnasio y hacen pecho y hombro un día y se están mirando ese mismo día en el espejo. Me veo más grande. Ni ellos se los creen, pero lo dicen. Es una fe increíble, papi. A nadie que Dios lo entre en un proceso de mudanza no le va a venir un momento de promoción. Hoy la iglesia tiene que entender que una promoción viene de camino. Gloria a Dios. Y harán de nosotros una nación grande. Nos bendecirán, pero seremos también de bendición. Y yo he aprendido en esta vida que la mejor manera de vivir es con las manos abiertas. Porque tener las manos abiertas le permite a Dios entregarnos todo lo que Él tiene. Pero tener nuestras manos abiertas también le permite a nuestro hermano que esté en necesidad tomar lo que Él quiera. Y eso es lo que Dios quiere de su iglesia, que reciban del cielo todo lo que del cielo es enviado, pero compartan con los necesitados un milagro que nació en el corazón de Dios. Nos están mudando. Había un pueblo que por mucho tiempo estuvo en Egipto, 400 años. Pero un día a Dios se le antojó sacar ese pueblo de ahí. Y utilizó todos los recursos que tenía en sus manos y envió plagas, hizo señales, agua en sangre. Pero esta es la historia de un pueblo que lo mudaron. Mudados de la opresión. Pero el siguiente paso no fue la tierra prometida, fue el desierto. Y esa es la mitad de la historia. Y hay muchos de nosotros que nos encontramos en la mitad de la historia. Nos sacaron de Egipto, pero hoy estamos enfrentando el calor del desierto. Las pruebas del desierto, los desafíos del desierto. Pero alguien tiene que entender conmigo que si hoy estoy en el desierto es porque ayer salí de Egipto, pero que hoy estoy en dirección a la tierra prometida y que lo que Dios habló a mi favor se va a cumplir porque me están mudando. Y aunque parezca difícil el que Dios consiga eso que ha prometido ante nuestros ojos, Dios no va a fallar en cumplirlo. Siempre que usted y yo estemos dispuestos a salir y a preparar las maletas cuando Dios dice que hay que preparar las maletas. Dios le dijo a un muchachito llamado David, te voy a hacer rey. Y tuvo que mudarse unas cuantas veces. Lo mudaron inmediatamente al palacio para que le tocase al rey. Pero después de algunos días lo regresaron a su casa. En medio de una batalla, en otro lugar, venció a un gigante y lo hicieron escudero y protector del rey, mudándolo nuevamente. Pero después de algunos días comenzó una batalla terrible porque ahora el rey Saúl quería quitarle la vida. Escuché esto. Y David era un adorador. David era un hombre de Dios. David era un muchacho sensible, pero por muchos atributos que usted y yo tengamos, usted y yo no somos perfectos. Algo Dios tiene que enseñarnos. Hacia algún lugar lo lleva Dios a usted. Hacia alguna posición me lleva Dios a mí.
En alguna dirección nos está moviendo y algo nuevo quiere hacer. Para este muchacho venían tiempos muy duros. En este preciso momento había una persecución para quitarle la vida. Pero habían cosas que este muchacho tenía que aprender. Entonces Dios decide mudar a este muchacho. Dentro de todas las mudanzas que hizo en su vida, esta que yo quisiera reconocer en esta hora es muy importante y vamos a tratar de extraer toda la información que podamos. Estando en esa situación, el rey manda a buscar a este muchacho que estaba en su casa con su esposa, la hija del rey. Y el rey lo manda a buscar y le dice a sus siervos, tráigamelo, porque lo voy a matar. Y cuando lo fueron a buscar, la esposa le dijo que está enfermo y está acostado en la cama. Y los siervos del rey regresaron y le dijeron, es que está muy enfermo, por eso no lo traímos. Pero él le dijo, vayan y tráiganlo aunque sea en la cama. Fueron los siervos allá a buscarlo y cuando se metieron al cuarto a traérselo en la cama, se dieron cuenta que David se había escapado. Y había dejado allí un ídolo con un pelito de cabra, arropado hasta aquí. Y David se escapó. Oiga, ¿qué tendrá Dios que permitir para poder enseñarnos algo que va a ser de bendición? Para nosotros es muy sencillo leer, pues se escapó, qué bueno. Pero estaba dejando a su esposa. No podía ir a casa de sus padres, porque allí lo iban a encontrar fácilmente. Así que David perdió su posición en el palacio, posiblemente su medio de sustento y la economía para subsistir venía de estar en el palacio. Pierde y tiene que dejar a su esposa, huir y ya no podía contar con su familia. Terrible. En esa situación permite Dios que entre David, porque quiere hacer Dios una mudanza. Y a veces las mudanzas van a doler. Pero entonces él sale corriendo y llega a un lugar. Escuche lo que dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 18. Dice, huyó pues David y escapó. Y vi a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Escuche. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Una mudanza. Se fueron a vivir a Naiot. Oiga, Samuel fue un hombre extraordinario. Yo toda esta semana he estado leyendo esta historia de Samuel. Samuel fue un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios desde pequeño. Él no sabía, pero tuvo un mentor llamado Elí que le dijo cómo era que se escuchaba a Dios. ¿Qué tenías que hacer para escucharlo? Escuche esto, fue tan significativa la vida de Samuel en el pueblo de Israel que nunca antes en la historia se había visto esto que se vio en el tiempo de Samuel. Más adelante en ese versículo habla de una compañía de profetas. Samuel empezó a conseguir gente que tenía hambre de Dios. Identificó a esas personas y comenzó a enseñarles cómo escuchar a Dios. Hay gente que puede decir, bueno, pero es que un profeta Dios lo llama, pero escuche una cosa, hay cosas que a veces hay que aprenderlas. Los pastores, Dios los llama, pero nadie dice que no deben ir a estudiar y a prepararse, porque hay otros pastores que tienen ya una experiencia y a lo mejor pueden añadir conocimiento y hacerlo a uno más robusto y más fuerte. De igual forma pasa con los profetas. Los profetas aprenden a escuchar a Dios. La iglesia es profética. Escuche esto. La Biblia dice que en Pentecostés, cuando vino el Espíritu,
casi todos profetizaban. La iglesia es profética. Joel dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Usted y yo tenemos la capacidad de vivir en lo profético. ¿Usted sabe por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos ovejas de Él. Y la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. Y todo el que oye la voz de Dios y la transmite es un profeta. Entonces Samuel, entendiendo esto, comenzó a enseñar a la gente. Porque podemos todos los domingos venir a la iglesia y escuchar un profeta y que sea de bendición, pero qué bendición extraordinaria si el profeta está en mi casa y el profeta soy yo. Si yo no dependo de que el pastor escuche la voz de Dios y me la transmita, sino que yo también aprendí a escuchar la voz de Dios. Y a veces nuestra mente está muy agitada y muy envuelta en muchas cosas, y por eso es que no escuchamos a Dios. Samuel tomó a la gente y comenzó a prepararlo. Quédate tranquilito aquí. Dile al alma tuya y al razonamiento que se aquieten. Y permite que el espíritu vivificante escuche lo que su padre le dice. Porque usted y yo fuimos engendrados por el Espíritu de Dios. O sea que usted es un engendro de Dios. Y Dios no engendra hijos para que el gobierno se los mantenga. Ni Dios engendra hijos para que se hagan el hazmerreír. Y Dios no engendra hijos para que estén en crisis y en situaciones terribles. Dios engendra hijos para que reflejen su gloria. Y ahora ese espíritu que nos engendró tiene la capacidad de hablarnos. Ahora Samuel tiene una compañía de profetas. Escuche esto. Entonces David, que tenía muchos atributos, no tenía claro unos elementos importantes que había que aprender. Entonces Dios lo llevó a una escuela de profetas para que aprendiera unos asuntos que necesitaba aprender porque le iban a hacer falta. Y se mudó David con Samuel a Naiot. Y allí comenzó a aprender ciertas cosas que le fueron muy útiles en su ministerio. Y la Biblia dice que Saúl envió a buscar, porque se enteró que estaba allí, envió a buscar con unos siervos: tráigame a David. Cuando los siervos llegaron, la Biblia dice que se encontraron primero con la compañía de profetas. Y esos siervos que habían llegado a buscar a David comenzaron a profetizar. Y no pudieron llevárselo. Entonces Saúl decidió enviar a otro grupo, porque eso era muy flojo. Y envió unos un poco más robustos. Y cuando llegaron, comenzaron a profetizar. Entonces Saúl envió un tercer grupo. Y cuando llegaron, comenzaron a profetizar también. Entonces Saúl dijo: pues voy yo mismo. Y cuando llegó, que venía a resolver el problema él, con sus propias manos. Ahora sí esto se resuelve. Me llevo el muchacho. Pues la Biblia dice que cuando llegó comenzó a profetizar también. El lugar donde Dios te quiere llevar, en medio de esa crisis tan grande, es un lugar de protección. Cuando usted y yo aprendemos el secreto de escuchar a Dios, que fue lo que se enseñaba en esa escuela de profetas, entramos en el lugar donde la protección de Dios no tiene límite, donde el enemigo no nos puede alcanzar, donde el enemigo no nos puede tocar, donde todo lo que haga el enemigo no será otra cosa que bendecirnos, aunque haya una decisión equivocada en su corazón, o aunque sea un espíritu contrario el que está tratando de hacernos la guerra. Ahora David estaba en el lugar de la bendición y aprendió un secreto muy extraordinario.
El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Ese es el lugar de la provisión. Eso no lo puede predicar y proclamar cualquier persona. Solo uno que ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Uno que se ha dejado mudar por Dios y ha permitido que Dios lo ubique en el lugar correcto, en el lugar de la bendición. Y hoy la iglesia está siendo ubicada en el lugar correcto. Te están llevando a Nayot en Ramá. ¿Y sabe algo? El próximo profeta eres tú. El próximo que va a profetizar por tu casa eres tú. Y la situación que está enfrentando tu familia, ¿sabe quién va a ser la boca de Dios ahí? Tú. Y tú vas a aprender a escuchar a Dios. Y cuando un profeta de Dios llega a un lugar, la cosa cambia. Y cuando tú vuelvas a pisar el lugar de ese problema, delante de tus ojos, tú vas a ver cómo ese problema se disipa. Hay personas que se han confundido con las mentiras del diablo. Hace unos días papi me enseñó algo. Y es que yo voy a empezar a dudar. Hay cosas que yo voy a empezar a dudar. Yo voy a empezar a dudar las mentiras del diablo. Y cuando el diablo me susurre al oído, yo voy a poder identificar que son mentiras y que todo lo opuesto a lo que él me está diciendo, a ese lugar es que yo me voy a dirigir. Yo cuando me convertí, a que entiendan esto, yo como a los 9 años, estaba en casa, estaba allí afuera con papi. Y mi casa es una parte de una sola planta, pero una parte es de 2 plantas. Esa parte de las 2 plantas tiene un alero. Y cuando yo tenía como 9 años, yo me trepé a ese alero buscándole juego a papi que estaba abajo. Y cuando yo estoy caminando, realmente no sé qué pasó, pero yo me caí de aquel alero. Como 10 pies para el suelo. Pero lo que me estaba esperando abajo era una pila de bloques. A mí me gusta decirlo de esta manera. Si yo me caía de lado, me moría. Si me caía del otro lado, me moría. Si me caía de espalda, me moría. Si me caía un poquito más para el frente, me moría. Pero caí en el lugar correcto. 4 fracturas, los primeros 4 dientes, las 2 manos fracturadas. Un desastre. Sin embargo, cuando me convertí, a los 17 años, estaba subiendo por aquellas escaleras y escuché un susurro. Y yo miré aquel alero. Y yo escuché una voz que me dijo: te voy a matar. Pero yo aprendí a dudar lo que dice el enemigo. Gloria a Dios. Y aquellas palabras lo que hicieron fue que me profetizaron mi destino. Y desde ese día, como yo aprendí a dudar, empecé a creer que Dios me estaba regalando vida y vida en abundancia. Hay personas que le tienen que coger el diagnóstico que lo entregaron y romperlo en 4 cantos y decirle: diablo, a mí tú no me vas a engañar. Voy a ser mi propio profeta y me voy a poner las manos encima. Efesios el capítulo 2 versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, versículo 5,
aún estando en nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Pero escucha lo que dice el verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hágase la peliculita conmigo. Nos resucitaron, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero no tan solo eso. Nos sentaron al lado del Padre, juntamente con Cristo. Al lado del Padre, hasta los susurros se escuchan. Al lado del Padre, todo cuanto Él diga, nosotros lo vamos a escuchar. Y esa es la posición que usted tiene. Eso es número 1. Número 2. Por mucho tiempo, la iglesia se ha matado orando de aquí desde la tierra para el cielo. Y gritamos, tú sabes que nosotros somos gritones. ¡Y Padre! ¡Y hazlo! Sin embargo, el día que nosotros descubramos que nos podemos matar orando desde aquí, desde la tierra para el cielo, el día que nosotros descubramos cuán valioso es cambiar el escenario y comenzar a orar desde allá arriba en beneficio de lo que está sucediendo aquí en la tierra, ese mismo día los milagros van a empezar a llegar a tu casa. Si a mí me sentaron a la diestra del Padre juntamente con Cristo, yo voy a empezar a orar desde allá arriba. Y voy a empezar no a hacer peticiones, voy a empezar a dar órdenes porque nos dieron autoridad. A decirle, problema por mucho tiempo, me han hecho la guerra, pero este es el momento de que salgan corriendo. Y que los que vengan a buscarnos para matarnos tengan que salir profetizando también. Aleluya. 3. Y esto es muy importante. Hay muchas personas que esto les pareció muy interesante y dijeron, pues yo quiero ahora orar desde allá arriba para acá abajo y voy a dar instrucciones. Sin embargo, nadie puede mudarse al cielo sin mudarse primero a Cristo. Aleluya. Si Cristo no hubiese resucitado, en vana fuera nuestra predicación. Y por eso nosotros, con mucha confianza y mucha fe, estamos predicando a un Jesús resucitado, que hoy te está diciendo, ven a mí, porque quien viene a mí yo no le echo fuera. Y todo el que viene a mí, lo sentamos allá arriba, le tenemos una silla al lado del Padre. Y eso es lo que la iglesia está viviendo en este tiempo. Nadie puede mudarse a la presencia del Señor. Esa es la finalidad de la vida del ser humano. Pero nadie puede pretender mudarse al cielo algún día si en la tierra no se ha mudado a Cristo. Usted y yo necesitamos ubicarnos en el lugar correcto, en el lugar donde puede llegar la bendición, donde puede llegar la provisión. Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esa es la mayor mudanza que ha ocurrido sobre el planeta Tierra. La mudanza de Cristo al cielo. Y el que Cristo haya resucitado y se haya mudado al cielo, nos abre una hermosa puerta de oportunidad y de confianza y de seguridad de que si Él se mudó, un día nos mudará también con Él. Póngase de pie un segundito que vamos a hacer una oración.